y vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces voy a utilizar este programa para hacer el menú geométrico. Entonces, el menú geométrico va a tener la opción 1 para calcular el área del triángulo. 2 va a calcular el área del círculo. Y 3 va a calcular el volumen de un cilindro. Y 4 va a calcular el volumen de una esfera. Ok, yo podría hacer esto en un solo programa y hacer todas las opciones aquí dentro de cada uno de los cases. Podría hacerlo. Pero básicamente el hecho de hacer todo en un solo programa, pues cuando yo tengo que encontrar un error, eso hace que yo tenga que buscar en todo el programa. Y lo otro es que cuando yo trabajo en forma secuencial, sin utilizar funciones, una de las desventajas es que no puedo reutilizar el código fácilmente, o sea, me tengo que estar duplicando códigos. Entonces, eso hace que sea un poco ineficiente el programa. Bien, entonces, aquí la primera opción va a ser el área del triángulo. Esto lo vamos a quitar. La segunda opción va a ser el área del círculo. Ay. La tercera opción va a ser el volumen del cilindro. ¿Estamos ahí? ¿Me están siguiendo? Sí, Inge. Bien. Pero yo por el momento no estoy conectado en computadora, Sí, Inge. Inge. Se me dañó y estoy en el celular. Pero Bueno, ya lo mandé a yo, arreglar. verá, yo pues cumplo en el sentido de que pues yo les doy la tutoría, pero si ustedes no ponen en práctica, realmente el aprendizaje se torna complicado. Claro, Inge, no, usted sabe que yo sí sé hacer, sino que por el momento Eso. solo hoy día nomás. No, sí, Inge. No, que como estamos ahorita en el trabajo, entonces no se puede hacer. De ahí cuando ya se llega, ya se verifica y se vuelve a hacer el código Eh, 3 veces. por eso. Entonces, como le digo, yo lo voy a hacer, pero la idea aquí es que ustedes con el video o con las diapositivas, lo que sea, ustedes lo practiquen, ¿de acuerdo? Claro, Inge. Bien, entonces este es mi menú de opciones. Vamos a ejecutarlo hasta aquí. Vamos a ponerle menú geométrico. Bien. Ejecutémoslo hasta ahí. Entonces, solamente aquí van a aparecer las 4 opciones. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Estamos ahí? Ya. Ok. Entonces, básicamente, lo que yo voy a hacer es utilizar una función para cada una de estas opciones. Las funciones, como les decía, son un conjunto de código que cumple una tarea específica. Por decir algo, si yo voy a hacer una función para que calcule el área del triángulo, pues la tarea específica es esa, calcular el área del triángulo. ¿De acuerdo? Bien, lo primero cuando nosotros trabajamos funciones son 3 cosas. Primero el prototipo. Entonces, declaración del prototipo de la función. ¿Qué es el prototipo de la función? La de especificar cómo se llama la función, cuáles son los datos de entrada y cuál es el tipo de dato que devuelve la función. Entonces, una función siempre se puede ver como un sistema de entrada, proceso, salida. La entrada
son los parámetros que necesita la función para poder cumplir con la tarea para la cual fue hecha. Luego viene el proceso y la salida es un resultado que la función devuelve. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el prototipo siempre tiene el tipo de retorno, el tipo, el nombre de la función y entre paréntesis vamos a tener tipo parámetro 1, tipo parámetro 2 y así sucesivamente tipo parámetro n. ¿Listo? Siempre el prototipo termina con punto y coma porque es una declaración. Entonces, si yo voy a hacer el prototipo de la función área del triángulo primerito, es claro cuáles son los parámetros de la función área de triángulo. Bueno, entonces cambio la pregunta. En otras palabras, para calcular el área del triángulo, ¿qué necesito? Voy a cambiar la pregunta. Para calcular el área del triángulo, ¿qué necesito? ¿O cómo calculo? Eso, La base, la altura. correcto. La base y la altura. Esos son los datos de entrada. ¿Eso estamos claros hasta ahí? Sí. Sí. Ya. Espérenme un segundito. Quiero activar el Excel un ratito. Bien. Entonces, las funciones se pueden ver así como ven la gráfica, como un sistema de entrada, proceso, salida. La función cumple una tarea específica, pero dependiendo de la entrada que le ingresemos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a calcular el área del triángulo, pues yo necesito como entrada la base y la altura. La voy a calcular con esta fórmula, base por altura sobre 2 y el resultado es el área del triángulo. ¿Estamos claros con eso, por favor? Sí, sí. Ya, entonces, en las funciones, ¿cómo se interpreta esto? O cómo se traduce esto al concepto de las funciones. En las funciones, este tipo se refiere con el tipo de dato de la salida. Entonces, digamos, tipo de la salida, para que no nos confundamos, ¿sí? Es el tipo de salida. La función devuelve un valor, ¿cierto? Entonces, el área del triángulo, ¿qué valor devuelve? ¿Cómo qué valor devuelve? La función que va a calcular el área del triángulo, ¿qué valor devuelve? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la salida? El área. El área. Muy bien. ¿De qué tipo es el área? Numérico. Y en Int. lenguaje C, Int. ¿será No, int? float. 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 Sí, float. Float. Entonces, float. El nombre de mi función, área triángulo. Área triángulo. Y entre paréntesis voy a mandarle los datos de entrada. Entonces, tipo, se me fue. Tipo en este caso es el tipo de la base, float. B para la base. Y float H para la altura. ¿Estamos ahí? Sí. Sí. Ok. Este es el prototipo. Ahora,
Copio esta misma instrucción igualita, sin punto y coma, y me voy acá abajo después de que cierro la llave del main. Y aquí voy a escribir el código de la función. Entonces, la función tiene 3 elementos. La función tiene prototipo, código y llamada. El prototipo ya lo vimos, es la declaración de la función. Luego vamos con el código. El código es todas las instrucciones que utilizamos para poder resolver el problema. En este caso, vamos a calcular el área del triángulo, ¿de acuerdo? ¿Estamos? ¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí. Ok. Entonces voy a declarar una variable local. Esta es una variable local. ¿Qué quiere decir variable local? Que el alcance solamente es para esta función. No se puede utilizar en el resto del programa. Declaración, variable. Entonces, voy a declarar una variable A. Le voy a poner A, ¿ya? Y A digo que es igual. Entonces aquí utilizo, mire, los parámetros. B, por H, está H, que es el parámetro de entrada, perdón, H, y eso lo divido entre 2. Y ya tengo el resultado. Entonces, utilizo la instrucción return para que la función pueda devolver ese resultado, o sea, pueda entregar como salida ese resultado. De esta manera, la función produce la salida, en este caso, el área del triángulo. ¿Estamos ahí? Sí. Ya, muy Sí, bien. Inge. Ok, dijimos, tiene 3 elementos, el prototipo, el código y la llamada. Ya vimos el prototipo, es la declaración de la función. Ya vimos el código, dijimos, es el conjunto de instrucciones que forman parte de la función y que realizan la tarea específica. Y nos falta la llamada. ¿Qué es la llamada? Es usar la función en el programa principal. Aquí es donde yo concateno mi función, que es un módulo aparte, con el programa principal. Entonces yo a veces les hago la analogía. Las funciones son como pedacitos de programa. Para poder unir ese pequeño programa o ese pedacito de función al programa principal, se utilizan las llamadas. ¿Cómo se vincula? Se vincula a través de los argumentos. Entonces, mire, yo le debo, en la llamada, debo utilizar un número de argumentos que corresponde al número de parámetros. Si yo en mi prototipo dije que tenía 2 parámetros, 2, en mis argumentos, cuando yo hago la llamada, debo utilizar 2 argumentos. ¿Estamos? Sí, Inge. Sí. Ok. Entonces yo necesito los 2 argumentos. Entonces, O sea, aquí depende de los voy, argumentos. voy a pedir el valor de los argumentos, correcto. Necesito ingrese la base y la leo. Pero no he declarado la variable global para leerla, entonces declarémosla, ¿cierto? Entonces, float base, altura y área. Bien, aquí me deberían preguntar si esto es lo mismo que esto. ¿Esto es lo mismo? Pues no. Realmente la base es el argumento que yo voy a utilizar en la llamada a la función. Y la variable b es el parámetro que va a recibir el valor de la base. ¿De acuerdo? Y esa es la manera como yo integro la función al programa principal. Yo a veces les hago la analogía de que imagínense un juego de Legos. ¿Han jugado ustedes con Legos? Sí. Eso. Entonces, cuando usted va a armar una piecita a través de los Legos, usted busca que correspondan el número de huequitos con el número de patitas. Aquí pasa exactamente lo mismo
entre los parámetros y los argumentos. Para yo poder ensamblar la función al programa principal, yo debo hacer que las paticas, que en este caso van a ser los parámetros, correspondan a los huequitos, que en este caso van a ser los argumentos. Si yo digo que mi piecita tiene 2 paticas, pues yo tengo que preparar la piecita que tiene 2 huequitos para que puedan ensamblarse. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Bueno, entonces leo la base y ahora también le digo que me ingrese la altura. Ingreso la altura. ¿Estamos ahí? Ya, Sí. ya tengo la base y tengo la altura. Entonces aquí voy a hacer la llamada a mi función. Pilas aquí. ¿Cómo se hace la llamada a la función? Bueno, yo puedo hacerla de la siguiente manera. Como esta función devuelve un valor de tipo float, yo puedo asignarla. Mire lo que estoy diciendo. Yo puedo hacer esto porque esa función devuelve valor. Entonces, área triángulo. Esta es la llamada a la función. Mire qué es la llamada a la función. El mismo nombre de la función. Y entre paréntesis se coloca los argumentos. En este caso, base, coma, altura. ¿Estamos ahí? 2 argumentos. ¿Por qué 2 argumentos? Porque yo tengo 2 parámetros. Tenemos 2 parámetros. Y en ese Ujú. exacto orden. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí. Sí. Ya. Lo vas a Entonces sí. ahora simplemente aquí, ¿qué me resta? Imprimir. El área del triángulo es área. ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Esta es la función área del triángulo. Si yo lo ejecuto, vamos a guardar. Aquí me equivoqué, no es este símbolo, perdón. Ya. Mire, ahí está mi menú. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Aló? Sí. Ya. Entonces, opción 1, que es el área del triángulo. Ahí me pide la base, mire. Voy a ingresarle 10. Luego me pide la altura, vamos a ingresarle 20. 10 por 20 me va a dar 200, ¿cierto? Dividido entre 2. Dice que el área del triángulo. ¿Estamos ahí? Sí. Ya. Sí. Listo. Lista la función área del triángulo. Ok. Asimismo, yo puedo hacer la función área del círculo. ¿Sí? El área del círculo es una función que me va a permitir calcular el área del círculo, ¿cierto? Bien. Para calcular el área del círculo, yo voy a utilizar la fórmula pi por radio al cuadrado. Ok, le pregunto, ¿cuáles son los datos de entrada de la función área del círculo? Radio. El radio. ¿Y sería que pi también? Y sería una... Pi sería una constante. Una constante. Muy bien, eso es muy bien. Entonces yo voy a declarar la constante. Numeral define. Pi Y igual. 3.1416, ¿correcto? Ya tengo, entonces aquí solamente voy a pasarle como parámetro float R. R. ¿Listo? Ya. Entonces, vamos, lo mismo, vamos a copiar esto mismo, control C, y nos vamos acá abajo y vamos a hacer el código que implementa la función área al círculo. ¿Listo?
Sí. Lo mismo, declaración de la variable local A. ¿Por qué A? Bueno, por área, pero usted puede ponerle cualquier nombre inclusive, ¿de acuerdo? O inclusive, ni siquiera, vamos a hacer aquí el ejemplo sin variable A, para que ustedes vean que inclusive podrían hacer esto. Return, Sí se pueden repetir las variables locales. eso, sí se puede repetir porque, por eso precisamente llaman variables locales, porque son solamente propias de la función, se crean y se destruyen en el momento que se ejecuta la función. Y terminó de ejecutar la función y desaparece. ¿Ya? Entonces sí podría volver a utilizar la variable A, pero no la vamos a usar para que ustedes vean que podemos hacer algo como esto. Return P por POW. ¿Qué hace POW? Eleva la potencia. Eleva el radio al cuadrado. Esta función matemática POW está dentro de la librería mat.h, entonces necesito incluir en la mat.h. Numeral include mat.h. ¿De acuerdo? Sí. Ya tengo la función POW, mire. O sea, ya no necesitaríamos poner función como A. A Ya no igual. necesito la variable local A. variable. Directamente estoy retornando el valor de la operación matemática pi por el radio al cuadrado. ¿Sí Y en la la ve? del área de triángulo podemos hacer lo mismo también. También hubiéramos podido hacer exactamente lo mismo. Ya. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Ujú. Sí. Sí. Ahora, vuelvo a repetir. Esto lo puedo hacer. Yo debo usar la función, la instrucción return porque yo estoy diciendo que devuelve un valor float. ¿Estamos claros? Sí. Ya, muy bien. Sí. Vamos acá entonces a nuestra función área del círculo y le vamos a decir que ingrese el radio aquí, porque necesitamos el valor del radio, ¿cierto? Ingrese el radio y lo leemos. Pero no hemos declarado la variable radio, ¿no? Entonces declarémosla. Coma radio. ¿Sí lo ve? Sí. Solo se Ok, declara. estas son declaración de variables locales. Perdón, globales, perdón. Globales. ¿Listo? Bien, entonces, dicho esto, ya calculo el radio, ingreso el radio y ahora sí hago la llamada a mi función. Pilas aquí. Code. Yo estoy haciendo este ejemplo para que ustedes vean todas las posibles opciones, ¿ya? Entonces, /n. Aquí no voy a usar ni siquiera la variable área, ¿sí? Yo voy a decir el área del círculo es, y pilas aquí, hago la llamada a la función aquí, área, círculo, y le mando como argumento el radio. ¿Sí lo vio? Sí. Muy bien. Área, Mire, círculo, aquí radio. en el ejemplo anterior asignamos la llamada a la función a la variable área y luego usamos área. Aquí no usé ninguna asignación. Hice la llamada a la función directamente en la función de salida code. ¿Está claro? Pero en ambos casos, observe el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos. El nombre de la función y entre paréntesis los argumentos. ¿Por qué uno solo? Porque dijimos que aquí solo necesita uno solo. ¿Sí lo ve? Hola, hola. Sí. Sí, Inge. Ya. Sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque ya voy a pasar a la tercera función. No estoy. Oye, O Jesús, sea, podemos estoy utilizar viendo cualquiera de último. las dos formas, ¿no es cierto, Inge? Sí, correcto. Cualquiera de las dos maneras. Ya. Ya. ¿Listos? Sí. Muy bien. Vamos a la tercera función. La tercera función es el volumen del cilindro.
¿Sí saben cómo es un cilindro? Hola, hola. Disculpe, dije, no se le escuchó. ¿Cómo dijo? ¿Saben cómo es un cilindro? ¿Saben lo que es un cilindro? Sí, ¿Sí? Sí, sí, Eso, es mírenlo una aquí. forma esférica. Mírenlo aquí. No esférica, pilas. Una esférica es bueno, ya. Sí, igual es. Ah, bueno. Lo importante es que esté claro el concepto del cilindro, ¿sí? Cilindro. Ajá. Ya. Quiero que lo vean bien clarito. ¿De acuerdo? Miren. Este es un cilindro. Es una figura volumétrica, ¿ya? Este cilindro, para calcular su volumen, yo necesito saber, como toda figura volumétrica, el área de la base por la altura. ¿Sí o no? sí. Ok. Yo le pregunto, ¿la base? ¿Qué es la base? ¿Qué forma tiene la base? Circular. Eso, circular. Quiere decir que en este cálculo, para poder yo obtener el volumen del cilindro, yo necesito calcular el área de la base, que es un círculo. Pero resulta que yo ya tengo una función que hace eso, ¿cierto? Sí, Eso. La función se llama área círculo. de círculo. Quiere decir que para calcular el volumen de este cilindro, yo voy a utilizar la función área de círculo y la voy a multiplicar por la altura del cilindro. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, Ya. Inge. Ok, entonces, float, área, volumen del cilindro. Aquí, float, se me fue. Necesito el radio y la altura, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? sí. Muy bien. Entonces, igual, copiamos el prototipo, lo mismo, mire, copiamos control 6, nos vamos acá abajo y control V. ¿Listo? Sí. Ya. Entonces, mire aquí, pilas. Float, aquí voy a declarar una variable V, local, ¿sí? Ya. Y voy a decir que V es igual, pilas aquí. Dijimos, de acuerdo a este grafiquito, que el volumen es igual al área del círculo multiplicado por la altura, ¿sí? Ya. Sí. Ajá. Entonces, el volumen es el área del círculo. Mire que esta es la función que yo ya hice aquí. Le voy a pasar como argumento R. Ya. ¿Cuál R? Esta R. Y esto lo voy a multiplicar por la altura. Altura. ¿De acuerdo? ¿Qué hice aquí? Utilizar la función área del círculo para calcular el volumen del cilindro. Esto es lo que se llama reutilización de código y esta es una de las ventajas de utilizar funciones. ¿Estamos ahí, jóvenes? O sea, Inge, Sí, para Inge. poder calcular el volumen del círculo de ley hay que realizar una área del círculo anterior. ¿Sí me entiende? Para que coja Sí, el valor. sí, yo no es que no voy a, precisamente eso es lo que estoy intentando decir, Brian. Como yo ya tengo hecha la función, aquí lo único que hago es hacer uso de ella. Esta es la llamada a la función. O sea, en la pantalla, digamos, nos va a indicar primero calcular el área del círculo, meter base No, por altura y no de no, un valor. de una el valor, porque observe que el área del círculo no pide ningún valor. Mm, Lo único que hace es este cálculo, ¿ya? ya. Bien. Entonces, return V. Ya. ¿Listo? Ok, entonces vámonos acá a nuestra función volumen del cilindro. La función volumen del cilindro dice necesita dos parámetros, el radio y la altura. Necesitamos ingresar esos dos valores. Entonces vamos a copiar, ingrese el radio
y vamos a ingresar la altura. ¿Listo? Y vamos a hacer la llamada a la función. No, el volumen. Ya, entonces aquí voy a hacer la llamada a la función volumen cilindro y le voy a pasar los dos argumentos, radio, coma, altura. ¿Sí? ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Me están siguiendo? Sí. Sí, Sí. sí. Ok. Entonces aquí ingreso el radio, ingreso la altura, le paso estos dos parámetros y estos dos parámetros se copian aquí. Y aquí estamos haciendo uso de la llamada área de círculo. ¿Qué hace área de círculo? Hace este cálculo. Y este resultado lo multiplica por h, que es esta que está aquí. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, sí. Ya. Entonces vamos a probar hasta ahí. ¿Sí? Listo. Dice permiso denegado porque yo tengo abierto esto. ¿Ya? Hay que Listo. volver a correr. Ya está. Entonces, ya probamos la opción 1, vamos con la opción 2, que no la hemos probado, ¿cierto? Área del círculo, radio 10, por ejemplo. Entonces, el área del círculo es 314.16. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Eso le decía, para poder calcular el volumen del cilindro, de ley hay que primero calcular el área del No, círculo. eso precisamente. Vamos a verlo. Vamos con el volumen del cilindro. No es que tenemos que... O sea, sí lo vamos a hacer implícitamente, Brian, pero lo vamos a hacer de una forma automática, ¿ya? Mírela aquí, opción 3, volumen del cilindro. Mire que ahí estoy pidiendo el radio, porque eso lo pusimos aquí, mire. Ajá. Observe aquí, mire. Ingrese el radio y lo estamos leyendo. ¿Sí lo ve? Sí. Ya. Claro. Entonces, digamos que 10. Ingrese la altura, digamos que 10. Entonces aquí tiene, mire, el volumen del cilindro es 3.114. ¿Sí lo vio? O sea, lo del radio, el área del círculo, solo coges la fórmula, no el La valor. fórmula, porque la función específicamente tiene la fórmula, ¿sí? Ese ya lo entendí. Ya, Ya. pero yo sé que a lo que usted quiere ir, pero ya vamos a explicar eso, ¿de acuerdo? ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí. Sí. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones? No, la duda que mencionó Brian nada más. Ya. También tenía esa duda. Bien, entonces, en el siguiente ejercicio, en la siguiente función vamos a calcular el volumen de la esfera, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer como Brian de pronto está pensando, de pronto digo, ¿no? Entonces, resulta que esta función la voy a hacer de tal manera que no devuelva ningún valor. Entonces, las funciones que no devuelven valor son de tipo void. Se dicen que son de tipo void. Esto lo habíamos visto cuando vimos los tipos de datos por ahí en la semana 4. Revisen y verá que ahí hablamos de la función del tipo de dato void. Y yo ahí les dije, esto lo vamos a volver a ver cuando veamos funciones. Por eso estamos retomando ese concepto. El tipo de dato void se utiliza para funciones que no devuelven ningún valor. ¿De acuerdo? Solo lo guardan. Solo lo guardan. Solo bueno. Solo hacen el proceso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, verá,
La función, la función se llama volumen de la esfera, ¿no? Y la función volumen de esfera, no tiene ningún parámetro, así tal cual como ustedes lo están viendo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, como esta función no devuelve ningún valor, no puede utilizar la instrucción return. Como no puede utilizar la función return, entonces yo tengo que mostrar el resultado aquí mismo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, primero vamos a ingresar el radio porque el volumen de la esfera se calcula como 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, ingrese el radio, lo leemos y calculamos el volumen. Le voy a decir que V es igual a pi, 4 dividido entre 3 multiplicado por pi, 4/3 de pi, multiplicado por pi, y esto multiplicado por el radio al cubo. Profe, en cualquier de los dos lados podemos poner el ingreso del radio. Sí, precisamente por eso lo hice así, para que usted vea que también lo puede hacer aquí. Y ya, listo. ¿Ya? Ok. Y listo. Como esta función no devuelve return, no tiene return, yo tengo que mostrar el resultado ahí mismo. Entonces yo voy a decirle, code el volumen de la esfera es, y aquí simplemente voy a visualizar el valor de V. ¿Listo? Aquí no hay return porque no devuelve ningún valor. O sea, cuando Aquí, se utiliza el void, ahí hay que hacer ese proceso. exacto. No Cuando usted utilizar hace nada. void, usted no va a retornar nada. ¿Sí? Listo. Ahora pilas. ¿Cómo es la llamada a una función que no devuelve ningún valor? Nada más el nombre de la función, en este caso volumen, esfera, y ya. Pero como no tiene aquí ningún parámetro, pilas, entonces acá tampoco le mando ningún parámetro. ¿Estamos claros ahí? Sí. Sí. Ya. Mire la llamada cómo se reduce a esto. Nada más. Probémoslo. Disculpa, aquí era radio. Bien, entonces vamos a probar la opción 4, que es el volumen de la esfera. 4, ingrese el radio, ahí está ejecutando esta lineecita. Vamos a ingresar 10. Y ahí tenemos que el volumen de la esfera es 4/3 de pi multiplicado por el radio al cubo. ¿Eso será verdad? ¿Cuánto le puso de radio, profe? 10. 10. Radio al cubo es 1000. No, hay algo que está mal. Pilas aquí. Ojo aquí con esto. Esto no lo está tomando como un float. Lo está tomando como una división entera.
Ajá, aquí hay que hacer. Esto se llama casting. ¿Qué hace el casting? Una conversión forzada de tipos. ¿Cuánto dio Brian? 10 de radio, ¿verdad? Sí. Sale 1333.33333. Algo está mal aquí. 4 dividido entre 3. Yo creo que tenemos que hacer float 4. Así, float 4. Dividido entre float 3. Filas aquí. Float 3. Ya. Y todo esto. 4188, Brian. Sí, esa es la respuesta correcta. Inge. Sí. Oh, ya. Ok, sí, aquí hay un problemita, es que él toma 4 y entre 3 como si fuera entero. Otra opción es, divídame por favor ahí 4 dividido entre 3, ¿cuánto le da? ¿1 punto qué? 1.33. Ya, 3. entonces 33. podríamos haber usado mejor aquí en lugar de todo esto, 1.33. 33 y ya. Ya, mejor para no hacer todo ese enredo. Ya, ahí está mejor, ¿cierto? Ya, ¿listos? Sí. Bien, entonces ahí quiero que vean, por favor, 4 funciones. A ver. Cuatro funciones. Área del triángulo, área del círculo y el volumen de la esfera. Área del triángulo tiene 2 parámetros y devuelve un valor de tipo float. Por eso utilizamos los 2 parámetros para hacer el cálculo y retornamos A, que es una variable de tipo float. Área del círculo, en cambio, tiene un solo parámetro. Entonces retornamos, recibimos el valor del radio, hacemos la multiplicación y retornamos el valor porque esta función también es de tipo float. ¿De acuerdo? Y el volumen del cilindro, lo importante es que tengamos en cuenta que es una función que utiliza otra función. Eso se llama reutilización de código. Y el volumen de la esfera es una función que no devuelve ningún valor, por eso no hay retorno. Bien, preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. No, Inge, claro. No hay ni. Todo claro. Bueno, entonces yo creería que hemos ejemplificado la mayor cantidad de casos que pueden suceder en el manejo de funciones, al menos hasta aquí, como una introducción. ¿Sí? ¿Preguntas hasta Estas aquí? funciones solo se utilizaría en menús aritméticos cuando uno se hace un menú. No necesariamente cuando se hace menú. Cada que, por ejemplo, mire, Brian, vamos a ver este es menú geométrico. Guardar. Bueno. Tengo, por ejemplo, esta función. Este es un programa que maneja estructuras y tiene 2 funciones.
esta es función, utilizo una para leer los datos y otra para mostrar los datos. Ahora, dentro de mi programa principal solamente llamo las funciones, leer datos y mostrar datos. No necesito un switch, un case. ¿Sí? Ya, sí. Ya. Mire otra función, le voy a mostrar otra función. Abrir. Eh, a ver. Em, por ejemplo, aquí yo tengo tres vectores, tres arreglos, A, B y C. Y yo utilizo la función ingresar datos para leer A, para leer B, por ejemplo. Utilizo la función mostrar datos para mostrar los datos de A y mostrar los datos de B. Entonces, realmente no está ligado el switch con las funciones, pero sí puedo hacer, obviamente sí puedo hacer uso de ellas. ¿Sí me explico, Brian, lo que quise decir? Sí, lo entendí. Ya, no quiere, con eso, ¿qué le quiero decir? Que no por el hecho de usar funciones usted tiene que usar switch y viceversa. Ajá. Si usa switch tiene que usar funciones. De hecho, mire que en el menú inicial que yo les había mostrado, el menú aritmético, ahí usábamos switch, pero no usábamos funciones. ¿Sí? Sí. Ya. Y ya le mostré dos ejemplitos. Uno, por ejemplo, que utiliza arreglos de estructuras y otro arreglo de, estos son vectores. Ambos usan funciones, pero ni el uno, ninguno de los dos usa, por ejemplo, switch. ¿De acuerdo? Sí. Con Mm, esto, ¿qué le quiero decir? Que usted puede usar la función donde la necesite, en pocas palabras. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, mire que aquí se evidencia muy bien la reutilización de código, porque si yo tengo que ingresar dos vectores A, B, no tengo que escribir un ingresar datos para A y otro ingresar datos para B. Utilizo la misma función para A y para B. ¿Sí ve? Claro. Utilizo la misma función para mostrar A, para mostrar B. Y cuando ujú. haga la suma, pues voy a usar la misma función para mostrar el resultado. A eso me refiero con reutilización de código, ¿sí? Claro. Ya, Ya. ya. Bien, preguntas. No, no hay. Bueno, Me toca. yo espero que quede claro, ¿sí? Yo voy a dejar la tutoría, la voy a poner ahí en la semana, en esta semana, en la semana número 10, para que ustedes la consulten, ¿de acuerdo? Claro, ahí me pongo a hacer el código ya. Ajá, Sí, hay que ponerse a hacer. sí, señor. Lo importante, mire, uno puede ver en 1000 videos y puede, ¿qué le digo yo? Tener el código de todos los programas habidos y por haber. Pero si nosotros no practicamos, el aprendizaje no se complementa, no se fija, no se afianza. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Ok. Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. No, en No. este momento no. Toca hacer la práctica y vamos. Eso, Claro. correcto. Muy Ujú. bien. Toca hacer la práctica. Esa es. Ya. Entonces, em, ¿hay alguna pregunta?
No, Inge, todo. Mi parte no, Inge. Tampoco. Ok, entonces yo creo que aquí ya podemos dejar por el día de hoy. Si no hay preguntas, solamente por favor contestarán los cuestionarios, participarán en los foros, harán la tarea. ¿Sí? Ya. Ya. Ahorita, Inge. Listo, pues. Nos vemos entonces el próximo sábado. Ya, Ya, Inge. Inge, hasta el próximo Cuídense sábado. mucho y pórtense bien. Y gracias por el like. Mm. Y nos hablamos. Listo, Inge. Hasta luego, Tenga una Inge. buena tarde y un buen fin de Chao. semana. Un buen fin de Hasta semana. luego, Chao. Inge.